Bueno, vamos a dar comienzo a la primera mesa de exposiciones que se centra en Grecia. Vamos a tener las exposiciones de cada uno de nuestros expositores en primer lugar y vamos a dejar el tiempo de preguntas hacia el final de la mesa. Voy a presentar ahora a nuestra primera expositora, la doctora Carolina Araújo. Es profesora de filosofía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigadora del Consejo Nacional de Investigación e investigadora distinguida del Estado de Río de Janeiro. Trabaja principalmente sobre filosofía antigua, metafilosofía y mujeres en la filosofía. Entre varias publicaciones es autora de Cooperative Flourishing in Plato's Republic, A Theory of Justice, publicado en Bloomsbury. Da arte, uma leitura do Gorgias de Platão. Es coeditora de la enciclopedia Mulheres na Filosofía y administradora de la Red Brasileña de Mujeres Filósofas. Te cedo la palabra, Carolina. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias también a Luis Javier, a María Elena, a Carolina, a Valeria claramente por la invitación. Yo voy a presentar, Valeria me dijo que sería mejor en inglés, que sería más comprensible en mi portuñol. Yo voy a compartir mi pantalla, si puedo. A ver. ¿Esto funciona? No se ve. A ver, Luisa, Okay. sí. ¿Cómo? Ya debería tener los permisos para compartir, es coanfitriona, pero si no, le puedo pasar mi correo y yo lo proyecto. Un momento que creo que es algo que tengo. Si quieres pasarnos la presentación y que Luisa la comparta. Debía de. Ok, espera. ¿Cómo? Pues, no sé si. ¿O la podrías poner por el chat? También. Sí. ¿Cómo se hace eso? Si quieres pasármela por Sí. WhatsApp, yo puedo compartírsela ahora mismo a Luisa para que la proyecte. Perdón, yo debía de lo he hecho en primer lugar. Sí, no hay problema. Pensé que era algo sencillo. Okay, so I will start, and whenever Valeria has the file I already sent to you. Okay. Whenever you have it, you just play it, okay, and then you go on. So this is a project. So this is a taxon against the AIRA, and this is a project I'm working on under the direction of Pietro Montanari and Etienne Elmer on the role of the body in ancient politics and in ancient political thought. And this is something on against the AIRA and its role as a forensic speech. So I'll begin with describing against the AIRA as a forensic speech written and delivered by Apollodorus between 343 and 340 before the Common Era, and it was preserved in the Demosthenes corpus under the number 59. Although it is a public accusation against the AIRA, its target is her husband, Stephanus. As the opening sentence makes clear, it is Stephanus has wronged Apollodorus' family, and that's why he accuses Neaira.
let me give me a brief overview of the case. So this is the first. Can you go? Yeah, let's see. But this is the first. We can go forward. Next one. Can we move? Next one. Yeah. So this is the what I just said. Forensic accusation pseudo-Demosthenes 59, and the information we just gave. We can move to the next slide. So this is the rivalry. So where I said in the beginning that this is a process against Stephanus and not against Neaira. Let me just give a brief overview of the case. Is the next one. Next one. According to Apollodorus' own account, we have very little external evidence on this case. Neaira was bought as a sex slave in Corinth when she was a girl. She was trained to be a high-class courtesan in a brothel. After a successful career, aging caused her to be sold to two clients who allowed her to buy her freedom after two years. That's Timaronides and Eucatus. So then she borrowed money from an old client called Phrynion, who took her to Athens and abused her. She finally managed to escape to Megara, where she continued to work as a courtesan until she met Stephanus, who took her back to Athens. They lived together for at least 20 years. Next slide. The central cause of the accusation, however, is not Neaira, but Phano. Phano is the daughter of Stephanus, and the controversy is over who her mother is, whether Neaira or a citizen to whom Stephanus was previously married. Stephanus gave Phano in marriage to Phrastor, but the marriage was not successful, and he divorced her while she was still pregnant. Phrastor was known as a miser and did not want to return the dowry to Stephanus when he divorced her. So he claimed that Stephanus had cheated him by giving him a non-citizen as a wife. He claimed that Phano was the daughter of Neaira and not the daughter of a legitimate Athenian mother. However, due to a near-death experience, Phrastor ended up recognizing the child, Phano's child, even after the demos demanded some justification for that. So they divorced, but the baby was Phrastor's, and after the divorce, Stephanus caught Phano with Epainetos, which led to a charge of adultery. And she was eventually remarried to Theogonis, who happened to be the Archon Basileus at an Antisteria festival. According to the ritual, the wife of our Archon Basileus was to play the role of the Basilina in the festival, which is the symbolic wife of Dionysius, celebrating the founding of Athens. So the Basilina was the icon of the female citizen, and rumors that Phano was playing this role, not being a legitimate citizen, caused Theogonis to be summoned to the Areopagus for explanation, after which he divorced Phano. Next slide. No, sorry, it's the previous one. Yeah. So Apollodorus' version of the case is that Stephanus lived with Neaira not only as his concubine, but as a professional courtesan who maintained the house. She would charge even higher fees for being a respectable wife. They lied about their children being citizens, and their sons would put into the phratry, and their daughter was given in marriage to an Athenian, as if they were all Athenians. So in short, next slide. In short, Neaira was charged under the law of marriage with foreigners, which stipulated a fine of
1,000 drachmas. Okay, and this is the law that is quoted in the case. So, as we can see, the whole story of the speech concerns the sexual behavior of women. And the fame of this speech owes much to a statement Apollodorus makes at the end of the speech. It is the next slide. It's a famous one. You must have heard this. It is said, we have courtesans for pleasure, concubines for the daily care of the body, and wives for bearing legitimate children and keeping the house. This is what I'm calling the sexual stratification. What I want to address is what kind of statement this is, what is its function in such a speech, and what kind of information we can take from this kind of source, what kind of information on women we can take from this kind of source. Okay, so next slide. For example, Susan Oking, for example, takes the sexual stratification as an illustration of the proprietary attitudes towards women that we find in the 4th century Athens. This is a common approach. You must have, if you know this passage, this is usually how it's quoted. And it seems to be based on the understanding that forensic speeches are down-to-earth sources that reflect the common belief of ordinary citizens, right? So according to this reading, let me see the next slide. Sexual stratification would function as a commonplace, providing the general maxim for which the jury is simply to deduce a syllogism, okay? Or a sequence of syllogisms. So in this case, Apollodorus does not even offer an antinomen, the typical syllogism, rhetorical syllogism. He provides all the premises to the jury, right? So he says women are sexually stratified, Neaira is all women, Neaira is one sexual stratus, women cannot belong to different strata, Neaira belongs to one sexual stratus, Neaira cannot belong to another sexual stratus. So I'm not convinced that sexual stratification was such a commonplace. One reason is that the formula described the use of women by elite men. And we should not assume that most of the jury could afford concubines, for example. If so, sexual stratification is more a scenario that the jurors would enjoy than an attitude that they would display in their life. The other reason is that this case of sexual stratification would have the sexual stratification would have the formal status of a law. And although it might be a custom or a usage, it does not function in Athens as a law. In fact, the law, as we have seen, concerns the marriage with a foreigner, a category that is not even mentioned in the sexual stratification. So another approach is found in Dover, is the next slide, who says he sees the sexual stratification as a necessary premise for Apollodorus' argument, which was a possible but not guaranteed belief of the jury. So as I see it, Dover takes the Aristotelian concept of antinomen, which is based, like it describes this as an antinomen based on probability. This is the next slide. The inference from induction would skip the middle premise and go from being a courtesan to committing immoral acts in order to become a citizen. Well, to some extent, it is undeniable that this is what Apollodorus wants the jury to infer. But to describe him as simply aiming at the jury's possible belief may oversimplify the craft of forensic oratory and rhetoric. Apollodorus' strategy seems to be at least more complex than that.
On the other hand, I would like to suggest that the sexual stratification is apparently not a commonplace in the Athenian context, okay? And the basis for this can be found in Against the Aida itself. It's the next slide. If we go back to the information Apollodorus gives us about the story of Neaira and Phano, we see that they both lived for at least 20 years without being placed in one class or the other. Neaira went from a courtesan, Phano went from a respectable wife to an adulteress and then remarried and so on. Sexual stratification is not exactly a political standard in Athens. So what I want to argue is that this is a construct. And this kind of forensic speech neither offers a law from which the jury would deduct their conclusion, nor tries to hit the jury's possible belief. It builds the jury's beliefs through images of how things are supposed to work. I don't have time to point out all the steps for this construction in the speech. I would simply describe the mechanism of the construction and then analyze 3 passages. The next slide. My idea is that sexual stratification is constructed through emotional antonyms. The jury is asked to imagine a woman, associate an emotion with this image, and then classify this woman emotion accordingly. So one occasion when this happens is just before the statement of the sexual stratification. It is the next slide. Apollodorus asked the jury to imagine the moderate women, the Sophrosyne, the women from Sophrosyne, right? To imagine them angry with the jury, with the juror, for allowing such insane women privilege in the religious and the public life. So there is like this kind of anger back and revenge from the respectable women, right? So this is a positive evaluation of these women. They are depicted as moderate and temperate, with the negative emotion of being subject to their criticism. So this is a situation the jury would like to avoid. Next is the next one. Apollodorus mentions a scenario in which prostitutes are allowed to have citizens or offspring by naming any man as the father. The sense of disarray and the disenfranchisement of seeing oneself as the father of a random offspring associates negative emotions with the idea of prostitute mothers. The same can be said about the image of empowered courtesans, right? Courtesans with authority to do whatever they please. Finally, it's the next one. Apollodorus introduces the image of the life torture of Neaira's female slaves, which he urges Stephanus to accept. He challenges Stephanus, bring the slaves so we can torture them. Here, the distance of the juror as spectator allows for the positive sense that the condition of the positive emotion, that the distance, the condition of citizenship protects him from the horror of the torture, right? To which these women are vulnerable for being who they are. So there is this emotion of unprotected and they're not, right? So as the next slide, next slide. So I have tried to argue here that there is no evidence that sexual stratification was a common experience in the 4th century Athens, so as to be considered either a general maxim or common enough to support generalizations for specific cases. Rather, it is a theoretical construct built upon the association of certain images with the juror's emotions. My idea is that forensic rhetoric does not just work with common beliefs for jurors to reach certain conclusions. It produces shared beliefs in the jury
taking the advantage of the fact that this is a public event, this is a collective display of their pride and their honor, let's say. So in the end, what I want to say, it is less likely that sexual stratification was a commonplace before Against the IDA than that it had become a commonplace after the jury has heard it. So thank you very much. Muchísimas gracias, Carolina, por la exposición. Vamos a dejar el tiempo para preguntas hacia el final de la mesa, así que voy a presentar a nuestro segundo expositor, el doctor Julián Gallego, que es profesor de Historia Antigua Clásica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como director del Instituto de Historia Antigua, Medieval y Moderna y de la revista Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna. Integra además el Consejo de Dirección del Programa de Estudios sobre las Formas de Sociedad y las Configuraciones Estatales de la Antigüedad y es asimismo investigador principal del CONICET, con sede en el mencionado instituto. Entre muchos trabajos publicados, cabe destacar sus libros La democracia en tiempos de tragedia y La anarquía de la democracia. Te cedo la palabra, Julián. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un placer volver a participar, en este caso ya de la segunda jornada de Filosofía Antigua y Género. Y bueno, muy agradecido al comité de organización por permitirme participar. ¿Sí? Les voy a compartir PowerPoint. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, comienzo entonces con esta exposición sobre las viudas de Tucídides. ¿Sí? La oración fúnebre se vincula con los funerales públicos atenienses, como es sabido, para honrar a los ciudadanos caídos en combate. Gracias al estudio central y que sigue siendo fundamental de Nicole Lobo, resulta claro que se trata de un género discursivo de carácter político, exclusivamente ateniense. A partir del discurso de Pericles, mi intención es centrarme en el contraste entre lo masculino y lo femenino en el contexto de determinada perspectiva que aparece en este discurso sobre lo que parece ser un topos filosófico ligado a los tres géneros de vida de los hombres. La oración fúnebre está claro que es una idealización que busca justificar la superioridad y la heroicidad de los varones atenienses sobre los bárbaros, sobre otros griegos y por supuesto también sobre las mujeres. En el discurso de Pericles, expresiones tales como somos únicos, o Atenas es la única, o nuestra ciudad en su conjunto es la escuela de Grecia, son expresiones que resaltan esta exclusividad de los atenienses como una suerte de raza ancestral autóctona del Ática, cuya síntesis se puede leer en Tucídides. Cito: comenzaré ante todo por nuestros antepasados. Es justo a la vez que adecuado, en una ocasión como esta, tributarles el homenaje del recuerdo. Ellos habitaron siempre esta tierra y en el sucederse de las generaciones nos la han transmitido libre hasta nuestros días, gracias a su valor, etcétera, etcétera. Extrayendo lo que podrían ser las consecuencias lógicas, este mito de la autoctonía supone que todos los varones atenienses tienen una única madre tierra de la que proceden y que los ha engendrado, procreación del que las madres concretas son erradicadas. La oración fúnebre constituye, en tanto que elogio de los varones caídos en combate, una alabanza de la bella muerte de los guerreros, de la entrega completa de estos guerreros a la ciudad que los ha engendrado. Por ende, la virtud plena solo se consigue dando la vida por la ciudad que en definitiva es la que
ha donado la vida a cada varón ciudadano, alcanzando así con la muerte, la mayor nobleza. Si el discurso se formula como un elogio de esta bella muerte, es porque la vida de cada ciudadano no importa en sí misma, puesto que, como señala Loro, no hay más vida que la de la ciudad. El topos abstracto de la muerte cívica que la oración fúnebre pone de relieve apenas se relaciona con el cuerpo del ciudadano, porque en definitiva el ciudadano se hallaría privado de toda corporeidad. Así lo indicaba Loro en las experiencias de Tiresias, cito, idealmente el aner ejemplar es el modelo de la virilidad, pero cuando Andreia no tiene otro sentido que coraje, a fuerza de ser ejemplar, el hombre ciudadano consigue ser como asexuado. Digamos al menos que el modelo de hombre finalmente descarnado que exalta la oración fúnebre no tiene cuerpo. Simple soporte para las conductas cívicas, Soma se debía a la ciudad y la muerte del combatiente ha pagado la deuda. A fuerza de no encontrar al otro, el hombre masculino, ese sujeto político, no tiene cuerpo. Este imaginario concibe a la polis como un organismo unitario y equilibrado, del cual sus miembros obtendrían una corporeidad abstracta, descarnada y subordinada, que en algún momento debían devolver. Al mismo tiempo, buscando desentrañar lo que denomina el operador femenino, Loro también se pregunta, inspirándose en From Cycling, lo siguiente: el cuerpo, incluso el ser sexuado, ¿estaría enteramente del lado de las mujeres, como si no hubiera más que un sexo, el sexo femenino? De ser así, ¿qué ocurre con el amor, el deseo, la sexualidad, conforme a las representaciones que se desprenden de la oración fúnebre de Pericles? En el discurso, dos pasajes ponen de relieve, a mi entender, hacia dónde debe dirigir su amor la comunidad masculina en pos de preservar su naturaleza, que llamaré homeostática. Cito este pasaje. Amamos la belleza con sencillez y amamos el saber sin relajación. Nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que como pretexto para la vanagloria. Y entre nosotros no es un motivo de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es más bien no hacer nada por evitarlo. Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos, y gente que se dedican a diferentes actividades tiene suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. Luego veía en este pasaje y en los siguientes un indicio del modo en que la democracia ateniense retomaba el antiguo ideal aristocrático del equilibrio entre audacia y razonamiento, entre acto y palabra. Su elucidación parece estar atravesada por la idea planteada por Ioannis Katridis, según la cual Pericles invocaría en este pasaje dos tipos de vida, la vida activa y la vida contemplativa, combinados del mejor modo. Pero para Jeffrey Ruston, más recientemente, hay una discusión a entablar aquí con esta interpretación y propone que en realidad Pericles haría alusión a tres formas de vida ligadas a la riqueza, la filosofía, la riqueza y la política, que también son señaladas, como pueden ver, por Platón en República 581c, por Aristóteles en Ética Nicomaquea 1595b y en Ética Eudemia 1215a, e incluso por Cicerón cuando transmite la perspectiva que Heráclides Póntico habría comentado acerca de Pitágoras. El tipo de vida del hombre ligado al amor a la belleza y al amor al saber aparece combinado en el discurso de Pericles con el tipo de vida que persigue la riqueza y el tipo de vida que se dedica a la política. Pero no se trata de tres géneros de vida que dan lugar a tres subjetividades masculinas diferentes, como se lee en Platón, Aristóteles o Cicerón, sino que en la oración fúnebre forman parte de la subjetividad, diría, tripartita de un organismo único que es el cuerpo ciudadano, que ama la belleza y el saber, hace uso de la riqueza en función de la acción y cuida de los asuntos del oikos y de la polis con la misma capacidad y entendimiento.
Este problema no parece estar al margen de lo que podría denominarse, por lo que vamos a ver a continuación en otro pasaje de Tucídides, una erótica de la política que ha sido examinada de modo general por Paul Ludwig y de manera más específica por Victoria Woolf y Andrew Schultz. Esta articulación entre política y erótica tiene antecedentes, como decía, en un pasaje de la oración fúnebre, donde se lee lo siguiente: debéis contemplar en cambio la potencia de la ciudad en la realidad de cada día y convertiros en amantes de ella, con la posible parodia también de Aristófanes de la expresión que el líder ateniense pudo haber efectivamente usado, como pueden ver en la segunda parte de la pantalla. Solano Adueso interpreta que el enunciado Pericleo era ya una consigna prestigiosa que formaba parte del ideario concreto de los demócratas atenienses y que se puede asociar a otras construcciones que también evocan el amor a la ciudad, Filópolis. Ahora bien, en la medida en que el amor se encamina hacia una entidad abstracta, diríamos, se trata entonces de una versión esterilizada de la erótica política, sin que haya placer ni deseo en este recurso al amor. La oración fúnebre apela a la retórica persuasiva, pero sin pretensión hedonista, buscando supuestamente los fines más elevados para la ciudad. Según Sarah Monoson, este ejercicio de autocontrol y masculinidad se podría asimilar a una situación de autoerotismo, puesto que la polis, concebida solo como la comunidad de varones ciudadanos, claro está, aparece colocada en la posición de erómenos, con respecto al cual los ciudadanos deben convertirse en erastai. De un lado y del otro, los ciudadanos, que siendo amantes de la polis, solo se aman a sí mismos. Los atenienses, pues, son amantes de entidades que les donan y les devuelven la imagen de una comunidad masculina plena en equilibrio homeostático. O mejor dicho, esa entidad abstracta, que es la polis en esta representación, impone ser amada y sujeta a los ciudadanos en esa relación homoerótica, puesto que cada uno no es otra cosa que una parte alícuota de ese cuerpo erótico político totalizante, que es la polis, a la que hay que estar dispuesto, como vimos, a darle la vida que ella a su vez ha donado a cada hombre guerrero ciudadano. En tanto que discurso entonces el elogio que la oración fúnebre desarrolla en honor a los muertos, presenta estos tópicos y se pronuncia obviamente ante los vivos, principalmente ante los ciudadanos varones. No solo las diferentes invocaciones a estos ciudadanos varones adultos denota quiénes son los interpelados, apelando a la vez al conjunto cívico, a cada integrante, así como al propio yo del orador, al vosotros de los oyentes y al nosotros del cuerpo colectivo, sino que también Pericles apela en concreto tanto a los padres cuanto a los hijos y hermanos de los caídos, quienes por el hecho mismo de seguir vivos, aun cuando sean los más valientes, quedan situados, en cuanto a su virtud, un escalón más abajo que los muertos en combate. Esta invocación de las generaciones ya no recurre al mito de la autoctonía y el engendramiento por la madre tierra de la totalidad comunitaria de la polis y la sucesión de generaciones, sino que parece hacer lugar a la articulación de la polis con eloicos en función de sus mecanismos de reproducción, de un modo que nos recuerda, aunque en otro plano, que los ciudadanos, como ya vimos, deben cuidar de manera equilibrada tanto de sus asuntos particulares cuanto de los asuntos públicos. Oikeion hamakai politikon epimele. En este contexto, no ha dejado de llamar la atención que, tras enumerar a padres, hijos y hermanos de los caídos en combate, el parágrafo concluya con una referencia a la virtud femenina en la viudedad, y con ello prácticamente se cierra la oración fúnebre más allá del epílogo, que luego con el que termina la ceremonia. Y el pasaje dice lo siguiente: y si es necesario que me refiera a la virtud femenina a propósito de las que ahora vivirán en la viudez, lo expresaré todo con un breve consejo.
Si no os mostráis inferiores a vuestra naturaleza, vuestra reputación será grande, y será grande la de aquella cuyas virtudes o defectos anden lo menos posible en boca de los hombres. Conforme a lo que el pasaje explícitamente enuncia, hay una virtud femenina en general a la que se le añade una restricción particular referida a la situación específica de las esposas de los muertos en combate que se acaban de convertir en viudas y comienzan desde entonces a vivir en esa condición. La particularización, creo, implica que en principio no se está abocando ni a las madres, ni a las hijas, ni a las hermanas de los guerreros difuntos. Pero, ¿por qué entonces en particular esta mención de las viudas? Si la oración fúnebre es una alabanza de la comunidad cívica masculina, de sus muertos, que le habla a los varones vivos, ¿por qué incluir a las viudas? Si la oración fúnebre pone de relieve que el único cuerpo que importa es el de la polis, si el ciudadano no tiene cuerpo porque este es un préstamo de la ciudad y su Andrea Guerrera implica una construcción, como vimos según Loró, asexuada, la interpelación a las viudas, a su virtud femenina, a una naturaleza que les sería propia, pondría de manifiesto esa posible configuración que sugería Loró en cuanto al cuerpo y el ser sexuado como estando enteramente del lado de las mujeres. Ciertamente el horizonte no es necesariamente restrictivo en principio, puesto que es esperable que toda viuda sea también madre o lógicamente también hija. Pero la restricción no destaca el hecho de que haya madres que engendren hijos cuya bella muerte en combate es la consumación de la gloria de Atenas, sino que se destaca el carácter de esposas que, conforme al Logos, serían cuerpos sexuados, a diferencia de los cuerpos descarnados de los ciudadanos varones muertos, elogiados en el discurso fúnebre. El breve consejo es en realidad una exhortación que pone en relación la situación específica con el ideal preexistente. No se trata de un argumento meramente improvisado o construido para la ocasión, sino de un dictum ya dado que se asocia a una supuesta condición natural de lo femenino por debajo de la cual las viudas no deberían caer para no ser inferiores a ese ideal. Hay una naturaleza femenina cuyo respeto asegura el acceso a la virtud correspondiente. Pero el punto en que esto se determina estriba en el parecer, o dicho de otro modo, esa idea, esa doxa, ¿no? Implica que hay un parecer que debe hacer ser, pues la virtud femenina, el no ser inferior supuestamente a la propia naturaleza, que la dominación masculina prescribe, se verifica en la obtención de una alta reputación, la mejor opinión, se nos dice, que consiste en que los varones hablen lo menos posible sobre sus virtudes o defectos. Brevemente, la virtud femenina se verifica si los machos dominantes no hablan de la virtud femenina. Las mejores mujeres serían aquellas que no ocupan ningún lugar en el discurso público. El propio gesto discursivo con el que se introduce el tema muestra que se le hace un lugar para inmediatamente suturar el problema y suprimirlo de lo enunciable en el espacio público masculino. Como si se dijera, si es necesario decir algo sobre la virtud femenina, la mejor opinión es que no haya nada que decir, ni bueno ni malo, de la reputación femenina. La virtud femenina, esa naturaleza respecto de la cual no se debería caer más bajo, es aquello de lo que no se habla, la condena al silencio social de la otra mitad de la pobreza. Respecto del equilibrio homeostático entre lo privado y lo público, la polis y el oiko, de los varones atenienses, que solo se aman a sí mismos como comunidad plena, como comunidad autosuficiente, el lugar de las viudas parece quedar, diría yo, como un eslabón subjetivamente suelto y potencialmente disruptivo. Por eso esta exhortación. El cuerpo sexuado de la mujer del que habla Loró, subsumido al varón ciudadano con fines reproductivos, quienes a su vez entregan su cuerpo como guerreros, vuelve en la viudez, diría yo, algo así como a la circulación comunitaria,
como una especie, usando una suerte de comparación biológica, como una suerte de radical libre en ese organismo comunitario de la polis, que pretende estar en un equilibrio homeostático. Y de ahí la posibilidad disruptiva. Dado que hemos hablado del cuerpo y recurrido a esta idea fisiológica de homeostasis, la analogía con el proceso biológico tal vez sea ilustrativa. El radical libre es una molécula muy reactiva que tiene la capacidad de reaccionar contra todo el medio que lo rodea, pudiendo provocar daño celular. Y para que ello no ocurra, hay que neutralizar. Volviendo a la oración fúnebre, la potencialidad disruptiva de una viuda radicaría en el hecho de dar que hablar, para bien o para mal, a los varones ciudadanos. Entonces, arces y cleos, se dice. Es decir, en socavar esa comunidad homeostática por el hecho mismo de que tenga que ocuparse de las mujeres, de su virtud y de su naturaleza. La viuda, cual una molécula radical libre, tiene la capacidad potencial de dañar la célula social comunitaria. La neutralización inhibiría el daño del tejido social masculino. No hablar sobre las viudas y la virtud femenina es hacer desaparecer la amenaza del daño del cuerpo social de la polis. Si las viudas retornasen a la vida social para mostrar su carácter sexuado, cabería decir desde el oro, ese carácter que es domesticado por el pasaje del oikos paterno al marital, esas viudas dejarían ver comunitariamente, pero también política y públicamente, su inferioridad respecto de la naturaleza femenina que el ideal de la comunidad masculina dominante prescribe. ¿Por qué Pericles habla de ellas entonces? Si la muerte del varón asexuado en el combate implica la devolución del préstamo del cuerpo somático al cuerpo social de la ciudad, la traza evanescente de ese cuerpo somático es el oikos, cuya reproducción hace posible ese juego simbólico del préstamo y la devolución del cuerpo. Pero también el reemplazo de ese cuerpo para que la homeostasis social se perpetúe. Pero esta inscripción de oikos en la polis supone, en los términos simbólicos analizados por Loró, la articulación del ser asexuado varón con el ser sexuado mujer. La desaparición del primero libera al segundo como un término que no encaja ya en el esquema homeostático. Por eso hay que diseñar una fórmula para controlarlo y que no sea de a mí. Así se explicaría la paradoja del discurso fúnebre de una gran reputación sin palabra, en el silencio y el ausentamiento de la escena social. La virtud femenina de las viudas de Tucídides radicaría en la gran reputación de no existir en el rumor público de los hombres. Y ya para concluir, esos varones idealizados de la ciudad idealizada por la oración fúnebre no hablan de las mujeres, que son parte de sus oikos, les pertenecen y se integran en los asuntos particulares que deben ser cuidados al igual y al mismo tiempo que los asuntos públicos. Esos varones atenienses solo hablan de su amor por la polis y son tan autosuficientes, homeostáticos y homoeróticos que combinarían en sí mismos, por su pertenencia al cuerpo indiviso comunitario, los tres tipos de vida que los filósofos veían como los rasgos definitorios de tres tipos humanos. Los atenienses serían, en esta versión, filósofos que se sirven de la riqueza y se dedican a la política para servir a la ciudad. Ninguna anomalía, como la de una mujer privada de hombre, la viuda, debería alterar esta perfecta disposición en la que, en rigor, jamás podría existir el ciudadano como viudo, cuyo lugar vendría dado por el todo comunitario, cuyo amor estaba consagrado plena y únicamente a la grandeza de la polis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a ambos expositores, a Carolina y a Julián, por sus valiosísimas contribuciones, muy interesantes. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Le cedo la palabra a la doctora Gardela. Hola, buenas. Tengo dos preguntas, una para Carolina y otra para Julián. ¿Puedo hacer las dos? Claro. Ok.
Well, Carolina, I have a question concerning the first category of the sexual stratification. When you presented the stratification, you mentioned the hetaira in the first place, but then in the speech, the author refers to pornai. And porne and hetaira are not the same. So do you think there is a difference between them, or in the discourse they are synonyms? Yeah, sorry about that. The problem is I was using Kapari's translation, and this is what he does. And I should have double checked. But the point is, in this speech, it doesn't matter because Neaira is a pornet that becomes a hetaira. I mean, the whole status, of course, like the idea is she's a sexual slave, but she has to, at Nicarete's brothel, when she was bought as a slave as she was a child. And then she was trained to behave like a hetaira. And she was having this kind of hetaira connections, but she was technically a slave because she was a porne because she was a slave. That's the thing. And this, in a way, when you go seeing this, and I think Kaparis has some 2 or 3 paragraphs on this, you cannot actually see the difference between these categories. And this is what is, because although there are places where we can make this distinction, like higher level, lower level, in this speech, everything's mixed up. And I think that's why it's interesting to see this. So if I, the problem is I cannot share my screen, so it's a little bit complicated, but I could show you some passages where Apollodorus go from porne to hetaira in a minute. And so it's a very fluid vocabulary. And this is basically why I was led to do this this work, because, well, when you first see, you think that all these categories are very clear. So, but then you start looking, oh, what about this woman? Oh, you see Aspasia, right? So you pass from hetaira to palage very fluidly, what kind of things she's doing, and you really don't understand exactly what's going on there. And then you see, okay, these categories are much more fluid than we think they are. And then we have to look on the sources that say, oh, this is this and this is that. So, and then the sources are iffy. Thank you very much. Y para Julián, muchas gracias por tu trabajo, Julián. Ese pasaje sobre las viudas es súper importante porque siempre se repite esa idea de que las mujeres no solo no tienen que hablar, sino que también deben procurar que no se hable de ellas. Y me preguntaba si en la referencia a las viudas no hay escondida también una referencia a las madres, ¿no? Porque digo, a partir de tu interpretación, si las viudas son cuerpos sexuados, al momento de quedar viudas ya no tienen posibilidad de reproducirse, ¿no? Entonces, de alguna manera hay ahí escondida una referencia a la función materna, ¿no? No sé qué pensás de eso. A ver, digamos, en principio, implícitamente, sí, digamos, uno lo deduce, ¿no? Es decir, porque, digamos, la función, digamos, el que aparezcan como viudas es porque son o han sido esposas y, en principio, eso queda subsumido en este juego entre lo particular y lo público, lo privado y lo público, donde el oikos se reproduce a partir justamente de la constitución marital. Pero yo creo que, digamos, en el plano de los enunciados que componen la oración fúnebre,
eh, más allá de que nosotros podamos deducir esa función materna, queda elidido en tanto que eh, se insiste, y esto conecta con otro discurso, bueno, con otras, el género de las oraciones fúnebres, sabemos que no es la única, la de Pericles, por supuesto, que conecta con el tema de que los atenienses son autóctonos, son nacidos de la tierra, ¿no? Y hay todo un juego que Nicole Loró también analiza en otro libro, todo un juego respecto de dónde queda puesta la maternidad y entonces dónde queda colocada la mujer, vamos a llamarle concreta, la mujer incluso en tanto que reproductora, ¿no? Es decir, entonces yo creo que eh, por eso opté por ir por este lado, por esta línea, que es que en realidad hay ahí una cuestión que queda suelta respecto de esa comunidad, de esa totalidad equilibrada, perfecta, indivisa, que esta idealización de la oración fúnebre intenta mostrar. Porque justamente digamos, en la medida en que los hombres sigan vivos, no hay que mostrar a esas mujeres, porque esas mujeres siguen subordinadas a loicos y siguen bajo la autoridad del ciudadano concreto vivo. Pero en la medida en que están muertos, la situación de la viuda queda ahí un poco suelta, ¿no? Por eso usaba esa idea del radical libre, porque precisamente incluso esto llevaría a otro terreno que obviamente matizaría lo que yo tomé, que es centrarme en la oración fúnebre, pero incluso hay un estatus que tiene un punto de... un estatus en la vida social ateniense, en el plano jurídico, que tiene un punto también que hace ruido, ¿no? Es cierto, la viuda puede volver a casarse, pero entonces ahí se restaura esa posición de equilibrio porque queda nuevamente ligado a un oikos. Y luego en la práctica concreta también puede quedar, dependiendo del ciclo de vida de cada oikos, subordinado a los hijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero me parece que aquí hay un plano que tiene que ver con esta situación específica, ¿no? Es decir, porque podría haberse referido a la virtud femenina en general, pero no, se refiere a aquellas que se relacionan con los muertos, ¿no? Es decir, incluso como con un contraste respecto de esa virtud suprema que es la del muerto, ¿no? Que ha entregado su cuerpo por la ciudad, y lo que debería suceder entonces con las viudas para que eso no se empañe tampoco, ¿no? Para que esa virtud suprema del ser muerto no quede empañada por nada que se pueda decir de quien constituye el oikos o constituía el oikos con ese ser casi elevado a lo supremo. Muchas Ok, gracias. gracias a vos. La doctora García Peláez Cruz. Muchísimas gracias, Valeria, muchísimas gracias a los dos. Igual me parecieron muy interesantes. Carolina, ya mencionabas brevemente el tema de Aspasia, pero me parece, no sé si pudieras ahondar un poco más en su caso, porque me parece que hay, o preguntarte si, qué tanto influye este tipo de estratificación en la recepción que se hace de un personaje como Aspasia, que es difícil de catalogar o que se resiste un poco a las normativas, digamos, que quisiéramos darle y entonces termina catalogada como en distintos niveles. No sé si pudieras ahondar un poquito en eso. Y para Julián, si puedo hacer una pregunta a Julián Sí, también, claro. era preguntarte, Julián, si respecto a esta virtud
que deben de tener las mujeres, pero también los hombres, de no hablar de las mujeres. Es decir, la idea es que las mujeres no anden en boca de los hombres, pero eso también tiene una contraparte, que es que los hombres no hablen de las mujeres. Y en este sentido, si esto podría impactar justamente en el trabajo que hacemos de historiografía y un poco conectando con la conferencia de Teresa del principio, ¿no? Estos silencios que tenemos respecto de muchas mujeres, ¿no podría ser también una cuestión, digamos, como casi vista en algún periodo histórico como virtuoso de no hablar de las mujeres y no solamente, digamos, de sus aventuras, digamos, sino en general de una mujer noble, de una mujer que se considera buena moralmente o lo que sea? Lo adecuado para el hombre sería no hablar de la mujer, y esto podría afectar nuestros recuentos filosóficos. No, muchas gracias a los dos. Thank you, Maria Elena. These are very big questions on Aspasia. I think, when you look at the sources on Aspasia, for instance, what you see is that everything connected to pornai, or this vocabulary of lower class prostitution, comes from the comedy. And sources on comedy are hard to take seriously, right? So, and of course, this is, well, the best way you can, criticize someone. So, well, she's a whore, and that's the idea. But then, what I was trying to understand is that, so Bicknell has a classic paper on the aristocratic origin of Aspasia, and then if she has this aristocratic origin, it's kind of hard to square this with exactly the idea of being a prostitute or even being a Hittite, and much easier to square it with the notion that it's simply a concubine, because she cannot be a regular wife. But there is something weird about Aspasia, which is the idea that she has a saloon. And this is like, you cannot deny this. She talks to men in a way that no one else talks, right? We have plenty of sources of Socrates going to her house and everyone hanging around with her. And and this is really weird and then that connects her to a notion of Hittite. But then what kind of Hittite? Because there is this passage in Plutarch, Life of Pericles, that she was brought to court by Hermippus. And Dover thinks that this was a comic scene. There's actually a comedy that, Hermippus wrote a comedy and she was in court, but not actually an accusation that took place. So this is one possibility. But the point is that she was corrupting also married women, right? This is the idea. So, and what the fragment we have in Cicero from Aeschines' Aspasia shows her like kind of giving advice to men and women about marriage and things like this. So something of sorts is connected to Aspasia. But what I think the sources managed is to get these categories and to apply to her, because they didn't have a word for what she was doing. And it could be some kind of more Milesian tradition that she brought to Athens. So it's some questions here, but I think that's the role of the problem. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, no sé si puedo responder acerca de la ilación que planteaste en relación con lo que la conferencia de Teresa Rodríguez había planteado. No sé, me siento capacitado para responder en esa línea, ¿no? Pero sí lo que podría plantear es que, en primer lugar,
esto es un efecto de esta idealización, de esta construcción que es esta oración fúnebre. ¿No? En las otras no aparece una mención semejante, ¿no? Como en la que Platón, bueno, a través de Sócrates le atribuye a Aspasia, o en otras que tenemos disponibles. Pero por eso es un pasaje tan singular, Mariana Gardela lo destacaba antes, ¿no? Es un pasaje tan singular y es un pasaje que ha recibido mucho trabajo, muchas reflexiones para tratar de desentrañar el porqué de esa mención en particular. Ahora, en segundo lugar, está claro que no de una manera absoluta, tal vez como yo creo que lo presenta esta oración fúnebre, hay una cantidad de diferentes tipos de comunidades, asociaciones, etcétera, en el marco de la polis, o si no la polis, en el marco de historia griega antigua, que son comunidades estrictamente masculinas o que tienden precisamente a la segregación de lo femenino. Y que en ese punto no, aunque llevada al extremo, esta idea de la segregación o de la erradicación de la mujer del discurso público está ligado con prácticas que tienen que ver, obviamente, y con la ideología en la configuración de la polis, ¿no? Digamos, en ese sentido, obviamente, es un discurso que no está al margen de las concepciones y de las prácticas por las cuales tal vez precisamente los efectos que se producen son estos efectos como la desaparición o el velamiento respecto de mujeres filósofas, ¿no? No es que no encontremos reflexiones sobre las mujeres, pero cuando las encontramos, bueno, hay de distintos tipos. Digo, el propio Aristóteles tiene reflexiones que por momento parecen ser neutras, pero que está claro, como cuando se refiere a las mujeres espartanas, que lo que encuentra ahí es la expresión, por ejemplo, de una excesiva libertad, ¿no? Mostrando haciendo hincapié en lo que debería ser y que en el caso espartano no estaría ocurriendo. Pero bueno, entiendo que también aquí es esta idealización en función justamente, en definitiva, la oración fúnebre es una autoalabanza de la propia comunidad masculina que se reúne en una situación tan particular como rendirles honra a los caídos por la propia comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Araujo y al doctor Gallego. Ya estamos sobre la hora, así que si les parece, vamos a finalizar la mesa aquí. Les agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias por sus valiosísimas contribuciones. Y nos volvemos a encontrar por aquí a las 12:30, ¿verdad, Meg? Sí, 12:30, en 10 minutos. Muchísimas gracias.